Hey, ¿qué onda? Soy Dano Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 191, actualización de la poción y... Riley entró en una tienda en Riviera. Aunque el tendero lo vio entrar, solo le echó un vistazo, sin mostrar ninguna intención de levantarse para darle la bienvenida. En este lugar, incluso una actitud tan horrible no podía considerarse ni buena ni mala. Riley no se sorprendió, simplemente echó un vistazo a la tienda por su cuenta. Luego se dirigió directamente al mostrador y preguntó, comillas, ¿es usted el responsable? El hombre perezoso que estaba desplomado detrás del mostrador respondió con un HMPH despreocupado, lo que se interpretó como una señal de aprobación. Entonces Riley sacó una bolsa, la sostuvo a poca distancia por encima del mostrador, luego aflojó el agarre y dejó caer la pesada bolsa sobre la superficie. El fuerte ruido hizo que las orejas del tendero se crisparan. Al instante siguiente, se puso de pie de un salto e inmediatamente adoptó una expresión halagadora. Cliente. No, estimado cliente, ¿qué desea? Aunque el hombre actuaba así, Riley sabía que era porque la bolsa contenía 3 veces el importe medio de las transacciones de esa tienda. 500.000 en la superficie, 1 millón en Riviera. Si además de eso quieres un buen servicio, multiplícalo por 3 de nuevo. Y esto fue exactamente 3 veces esa cantidad. G. Al ver la expresión aduladora del hombre, Riley simplemente dijo secamente, guarda tu entusiasmo para cuando puedas conseguirlo. Quiero la poción de actualización. Comillas. El tendero se quedó paralizado. Su rostro reflejó instantáneamente un conflicto interno. En ese momento, su expresión se tornó reacia, arrepentida, incluso arrepentida. Al ver su rostro, Riley supo que había muchas probabilidades de que esa tienda no tuviera lo que él buscaba. Aún así, sacó una pequeña porción de la bolsa y la esparció despreocupadamente sobre el mostrador. Consideren esta tarifa de información, díganme dónde puedo comprarla. El hombre frunció los labios, perdiendo repentinamente el interés. Miró la bolsa abultada sobre el mostrador, luego echó un vistazo al cambio suelto que había al lado, y su actitud se volvió instantáneamente indiferente. Esta era Riviera. Aquí la gente no se doblegaría por 5 tazones de arroz, pero por 50 libras de arroz, abandonarían a sus esposas e hijos, o incluso cometerían delitos. En pocas palabras, a la gente de aquí solo le importaban las grandes ganancias. El hombre recogió el dinero de la ayuda, suspiró y dijo, vaya a la tienda al oeste de Riviera, allí hay un viejo payum. Tras oír eso, Riley guardó la bolsa y se marchó sin mirar atrás. La bolsa no contenía balis. En su interior había materiales raros de gran utilidad general, y cada uno de ellos valía más de 100.000. Este tipo de moneda era la preferida de los comerciantes corruptos de Riviera. En comparación con el dinero, que tiene un valor fijo, podían revender esos materiales a un precio más alto. En los mejores tiempos, añadir un 80% no era nada extraño. Un margen de beneficio del 50% solo podría considerarse una práctica habitual. Tras abandonar rápidamente Riviera, Riley llegó al mercado negro que aquel hombre le había presentado. Niño, ¿de dónde eres? En cuanto se acercó, varios aventureros le detuvieron. Riley los observó y calculó que entre ellos había 4 de nivel 2 y 2 de nivel 1. Al ver esto, Riley explicó, el dueño de la tienda número 45 en las afueras de Riviera me dijo que podía comprar lo que necesitaba aquí. Comillas tienda 45. Comillas palanqueta. Los clientes que ese tipo te presenta siempre son basura. Da igual, que entré el primero. Al ver que le dejaban pasar, Riley se preparó para entrar. Pero de repente, extendieron la mano hacia la zampacuz que llevaba en la cintura y dijeron, oye, quítate las armas. Mientras hablaban, ya habían actuado. Riley frunció el ceño. Con un ligero giro del cuerpo, esquivó sus manos y luego les golpeó la cara con las vainas de sus espadas. Comillas a... Comillas a, eso duele, ¿qué demonios estás haciendo, tú? Antes de que el hombre pudiera terminar su amenaza, Riley ya había perdido la paciencia. Agarró al hombre por el cuello, lo levantó y lo estrelló con fuerza contra el suelo. Estallido. El hombre fue lanzado con tanta fuerza que le dio vueltas la cabeza y sintió como si sus huesos se hubieran desintegrado. En ese preciso instante, uno de los demás detuvo repentinamente a sus compañeros, mirándolos con pánico. Comillas, espera.
Este tipo es. Tras detener a sus compañeros, le preguntó a Rayleigh, ¿tú, eres Itzai? Rayleigh asintió. Para entonces, ya había aceptado el hecho de que era bastante famoso, y ya no se sorprendía cada vez que alguien lo reconocía. Pedimos disculpas por nuestra descortesía. Por favor, pase. Comillas, ¿no es necesario confiscar mis armas? No, no es necesario. Rayleigh no le puso las cosas más difíciles y pasó directamente junto a ellos hacia el campamento. Al ver que no tenía intención de seguir adelante con el asunto, el hombre exhaló un suspiro de alivio. Al ver su reacción, sus compañeros no mostraron descontento ni se burlaron de él. En cambio, tardíamente preguntaron. Comillas, ¿ese chico de hace un momento era de Hefesto? Sí, definitivamente era él. Comillas, ¿acaso nos han devuelto nuestras vidas? Estrictamente hablando, eso no estuvo mal. Al fin y al cabo, eran personas que no podían vivir bajo la luz del sol. Todos y cada uno de ellos habían cometido más de un delito, de lo contrario no se habrían escondido en la mazmorra. Puede que sus crímenes no merecieran la muerte. Pero si la otra parte se enfadara de verdad y los matara a todos, nadie los defendería, puede que ni siquiera recibiera castigo alguno. Solo había matado a unas pocas personas sospechosas. Y había ocurrido dentro de la mazmorra. Teniendo en cuenta que se trataba de un hombre cruel que había masacrado a cientos de miembros de Evilus, no se atrevieron a arriesgar sus propias vidas. Tras conseguir con éxito la poción de mejora, Rayleigh no descansó e inmediatamente emprendió el viaje de regreso. En total, solo le llevó medio día hacer un viaje de ida y vuelta hasta el 18º piso, y lo hizo sin dificultad. Antes, lo máximo que podía hacer era regresar el mismo día. Jamás habría sido tan eficiente. De vuelta en casa, Rayleigh y Alfia estaban solas en la misma habitación. Así que esta es la poción de actualización, ya que es tan rara, es la primera vez que la veo. Alfia sostuvo el medicamento actualizado en su mano y lo examinó. Incluso siendo ejecutiva de Era Familia, esta era la primera vez que tocaba algo así personalmente. Comillas, ¿cómo lo usamos? Parece ser la misma operación que actualizar los valores de las habilidades. Simplemente requiere la ayuda de alguien. Veo. Tras escuchar la explicación de Rayleigh, Alfia comenzó a desvestirse repentinamente. De espaldas a Rayleigh, se quitó la ropa de la parte superior del cuerpo sin dudarlo. Su espalda lisa era pálida y luminosa, parecía desprender un brillo blanco, como una pieza impecable de hermoso diamante. Rayleigh casi se pierde mirando fijamente. El emblema de Hera apareció en la espalda de Alfia. Rayleigh abrió el botiquín de primeros auxilios y se lo vertió en la espalda a Alfia. El texto sagrado sellado se desplegó al instante y misteriosas letras divinas flotaron en el aire. Tras haberse preparado con antelación, Rayleigh comenzó a interferir torpemente con los valores de las habilidades desbloqueadas de Alfia. Capítulo 192, nivel 8. Rayleigh frunció el ceño al darse cuenta de que los valores de habilidad de Alfia no habían cambiado en absoluto. Observó las letras divinas que flotaban ante él, esperando al menos algún movimiento, aunque fuera un pequeño aumento. Después de todo, Alfia había sobrevivido a la gran disputa, luchado, resistido, transformado, recuperado y vivido experiencias que ningún aventurero común podría imaginar. Sin embargo, el resultado no mostró ningún aumento, ni siquiera un solo punto. Su fuerza, resistencia, destreza, agilidad y magia permanecieron congeladas exactamente donde estaban. Eso significaba una de dos cosas. O bien no había ninguna Estelia dentro de su cuerpo esperando a ser actualizada, o la Estelia restante era tan pequeña que no podía aumentar ni siquiera un solo valor de habilidad en un punto. La mirada de Rayleigh se dirigió hacia la línea que representaba su nivel. Aún quedaba una cosa por cambiar. Su nave ya había llegado a su límite, y si quería seguir adelante, solo quedaba un camino: subir de nivel. Los dedos de Rayleigh se detuvieron sobre el texto divino. Se contuvo por un momento. La poción de actualización tenía límites. Jamás podría servir como un sustituto conveniente para un dios, y ciertamente nunca podría permitir que alguien manipulara casualmente el fauna de otra persona. Como mucho, se trataba de una medicina secreta capaz de aflojar brevemente una bendición bloqueada y realizar el mantenimiento almacenado de fauna bajo condiciones especiales. Incluso eso ya era lo suficientemente ilegal como para que la mayoría de los dioses y funcionarios del gremio fingieran no haber oído hablar nunca de ello. Normalmente, la medicina de actualización solo podía extraer información ya almacenada en la fauna, e incluso entonces,
requería de alguien que comprendiera el texto divino lo suficientemente bien como para guiar el proceso. No tenía poder para crear milagros de la nada, forzar un ascenso de nivel donde no existía ninguna cualificación, ni reemplazar la autoridad de un dios en ningún sentido completo. Lo que Rayleigh estaba haciendo ahora solo era posible porque la situación de Alfia había sido anormal desde el principio. Su era Falna había perdido su estado estable y ordinario en el momento en que él desgarró la frontera de su alma y transformó parte de su existencia en algo parecido a un Shinigami. Su extraordinario talento había quedado sellado en aquella daga de plata, su cuerpo se había espiritualizado parcialmente y sus almas habían quedado unidas por un tenue hilo que ni siquiera Falna parecía capaz de clasificar correctamente. La actualización del medicamento fue solo un catalizador. Lo que realmente le permitió conectar con el texto divino fue la conexión entre sus almas. En otras palabras, era un método que nadie más podía copiar. Fue un milagro único, nacido del destino truncado de Alfia y de la intromisión de Rayleigh en su alma. Alfia. La voz de Rayleigh se tornó seria. Puedes subir de nivel. Siguió un largo silencio. Para la mayoría de los aventureros, subir de nivel representaba gloria, esperanza y la mayor prueba de que habían dejado su huella en el mundo. Para Alfia, aquello había sido una sentencia de muerte. A diferencia de Zald, ella todavía era joven. Su potencial aún no se había desarrollado por completo, y si hubiera nacido con un cuerpo sano, el mundo podría haber presenciado una versión aún más aterradora de la mujer llamada el silencio. Sin embargo, precisamente porque su talento era demasiado abrumador, ese futuro estuvo a punto de truncarse antes de que pudiera florecer. Ella había alcanzado el nivel 7 hacía mucho tiempo. Si hubiera querido subir de nivel, podría haberlo hecho en cualquier momento. Su cuerpo simplemente no pudo soportarlo. Su enfermedad, su talento absurdo y la bendición casi maldita conocida como bendición Gifu la estaban destrozando por dentro. Si en aquel entonces hubiera entrado en el nivel 8, el poder que llenaba su recipiente habría acelerado su colapso en lugar de abrirle un camino hacia el futuro. La magia nace de los deseos, y Silentiumiden había nacido del deseo más profundo del corazón de Alfia, el deseo de silencio y el deseo de suprimir el poder excesivo que nunca había pedido. Por eso, Silentiumiden iba mucho más allá de la magia defensiva ordinaria o de una simple barrera. Era un encantamiento capaz de anular la magia y, al mismo tiempo, reducir enormemente el poder de los propios hechizos de Alfia. Su mera existencia demostraba que una parte de ella siempre había querido reprimirse. Ese era el tipo de monstruo que había sido, una mujer tan dotada que su propia alma había deseado encontrar la manera de silenciar su poder. Ahora, sin embargo, las cosas habían cambiado. Rayleigh había sellado su talento descontrolado en esa daga de plata, convirtiéndola en algo más parecido a la resurrección de un arrancar que a una habilidad normal. Su cuerpo había sido tratado una y otra vez con Kaid. Su cuerpo espiritual se había estabilizado, su respiración, su sueño y su dolor habían mejorado poco a poco. La antigua Alfia habría sido destruida en el nivel 8. El Alfia actual debería poder resistirlo. Tras un largo silencio, la mujer finalmente habló. Actualiza mi nivel. Su voz era tranquila, aunque Rayleigh podía sentir una leve vibración subyacente. Para ella, esto significaba mucho más que un simple cambio de número. Este era el futuro al que nunca debería haber podido llegar. Rayleigh asintió y se concentró en las letras divinas que tenía delante. Por alguna razón, manejar la falna de otra persona se sentía completamente diferente a ver a Hefesto actualizar su propio estado. Cuando Hefesto lo hacía, todo era tan natural como respirar. El texto divino la obedecía como si fuera parte de su mano. Para Rayleigh, era como meter la mano en una máquina hecha de luz y leyes, tocar engranajes que podía ver sin comprenderlos del todo. Cada movimiento conllevaba presión, y cada línea parecía resistirse levemente a él. Aún así, el vínculo que los unía a Alfia seguía latiendo suavemente. Las letras divinas temblaron. Entonces cambió el número en la columna nivel. El nivel 7 se convirtió en el nivel 8. En ese instante, la atmósfera en la habitación pareció detenerse. Rayleigh lo sintió antes de verlo. Una presencia silenciosa e imponente se extendió desde la espalda de Alfia, vasta y profunda, sin la violencia de una explosión repentina, pero lo suficientemente pesada como para hacer que el aire mismo pareciera enrarecido. Por un instante, le vino a la mente la frase el aventurero más fuerte del mundo, aunque incluso eso le pareció insuficiente. Si uno ignoraba las leyendas muertas y solo se fijaba en el mundo inferior actual, Alfia se había convertido en algo aún más absurdo.
Alfia era de nivel 8. Comenzó a aparecer una nueva línea en la columna de habilidad. La mirada de Rayleigh se aguzó. Es una nueva habilidad. Alfia no se dio la vuelta, aunque él se dio cuenta de que ella estaba escuchando. Mientras las letras seguían formándose, Rayleigh se quedó paralizado cuando el nombre de la habilidad apareció ante él como una serie de símbolos distorsionados que sus ojos no podían descifrar, por mucho que los mirara fijamente. Las letras divinas parpadeaban como un reflejo roto en aguas turbulentas, retorciéndose en marcas que se negaban a asentarse en cualquier idioma que él conociera. Permanente. Constantemente activo. Constitución única. ¿Cierra interrogación? ¿Cierra interrogación? Rayleigh se quedó mirando el texto ilegible. ¿Comillas qué es esto? Aún después de enfocar su visión espiritual, seguía sin poder descifrar correctamente los caracteres. El problema parecía ser mayor que una simple laguna en su conocimiento. El texto en sí parecía incapaz de decidir qué forma debía adoptar. Tras un instante, copió lo poco que pudo leer y le entregó la nota a Alfia. Ella lo aceptó, aún sujetándose la ropa con una mano, y echó un vistazo al texto copiado. Entonces ella rió suavemente. Es la primera vez que veo algo que ni siquiera los Falna pueden explicar. Probablemente porque ya no eres completamente humano, dijo Rayleigh después de un momento. Alfia lo miró. Rayleigh continuó, tu cuerpo, tu alma, tu habilidad, la daga, la conexión entre nosotros. Nada de eso sigue ya las reglas normales. Falna puede leer aventureros, monstruos, espíritus e incluso almas reencarnadas, mientras que tu existencia actual se sitúa a medio camino entre esas categorías. Comillas entonces ni siquiera los dioses omniscientes serían capaces de explicarlo. Quizás solo parcialmente. Me vino a la mente otra persona, Cassandra Ilion. Entre las tres grandes existencias tramposas de horario, la habilidad anormal de Cassandra era algo que ni siquiera los dioses podían nombrar correctamente. Los personajes no aparecían en los textos divinos ordinarios, y Miach solo había logrado darle el nombre provisional de princesa de un mundo trágico mediante conjeturas e intuición. Sueños proféticos, predicciones casi perfectas, un futuro en el que nadie creía y, lo más aterrador de todo, la posibilidad de cambiar una tragedia una vez que superara la desesperación plasmada en ese sueño. Aquello trascendió la profecía ordinaria y tocó la esencia misma del mundo. Si la habilidad de Cassandra podía existir, entonces la habilidad ilegible de Alfia también era posible. Era simplemente la prueba de que el mundo no había logrado clasificarla. Rayleigh dobló la nota y la dejó a un lado. Por ahora, lo trataremos como algo desconocido. Hasta que entendamos más, no lo prueben imprudentemente ni saquen toda la información. Pareces un médico. Soy su médico. Alfia le dirigió una mirada débil. Por un instante, la habitación quedó en silencio. Entonces, la mirada de Rayleigh se desvió hacia abajo por accidente. Antes de que pudiera siquiera comprender lo que había sucedido, su cuerpo ya había salido disparado de la habitación de Alfia y se había estrellado de cara contra el suelo. Durante varios segundos, permaneció allí inmóvil. Como era de esperar de Alfia de nivel 8, no había visto absolutamente nada. No se había producido ningún cambio visible en sus músculos, ni en su respiración, ni en la trayectoria del ataque que él podía seguir. Para cuando reaccionó, su cuerpo entero ya había salido disparado a través de la puerta. Cuando alcanzó el nivel 7, Alfia podía derrotar fácilmente a Oktar, de nivel 5, de un solo golpe con la mano. Ahora que había alcanzado el nivel 8, un golpe casual de su parte probablemente podría arrancarle la cabeza de un solo tajo si ella lo pretendiera. Rayleigh levantó lentamente la cara del suelo. TCH. ¿Cuándo sería capaz por fin de presentarse con dignidad ante esa mujer? Las Zampacuz por sí solas no eran suficientes. Necesitaba más portadores, más crecimiento, más Escelia y más gente que avanzara con sus espadas mientras forjaban nuevas historias en el mundo. La mirada de Rayleigh se agudizó lentamente. Era hora de dejar de esperar a que aparecieran convenientemente las personas adecuadas. Si existiera en algún lugar de horario el portador adecuado, él haría que vinieran a él. Capítulo 193, Zampacuto a prueba. A la mañana siguiente, Rayleigh entró en la armería de Hefesto con una espada envuelta en tela. Como herrero reconocido de la familia Hefesto, tenía derecho a colocar las armas que forjaba en las tiendas oficiales de la familia para su venta, aunque el hecho de que esas armas llegaran realmente a la zona de exposición dependía de la tasación, la seguridad, la reputación y de si el gerente de la tienda se atrevía a hacerse responsable de ellas.
Riley ya había forjado innumerables armas, pero hasta hoy, nunca había puesto una Zanpakuth a la venta pública. La tienda ya estaba abierta, y varios aventureros hojeaban las armas de menor categoría expuestas cerca de la entrada. Cuanto más profundo se excavaba, más cara se volvía la mercancía. Las armas de tercer nivel, las de segundo nivel e incluso algunas obras maestras de primer nivel se encontraban tras vitrinas protectoras y encantamientos superpuestos. Para los aventureros comunes, las armas eran consumibles. Incluso una buena espada podría romperse, perderse, derretirse bajo el ácido de un monstruo, ser engullida por una anomalía de la mazmorra o ser abandonada durante una retirada desesperada. Por eso, comprar equipo nunca fue tan sencillo como elegir el arma más potente que uno pudiera permitirse. Fue un cálculo de ganancias, riesgos, costos de reparación, costos de reemplazo y supervivencia. Un arma mejor podría cambiarle la vida a cualquiera, pero primero, uno tenía que poder pagarla. Las únicas personas que podían ignorar esa realidad eran los miembros de las grandes familias o los monstruos con apariencia humana. Riley-san. Una guapa dependienta se acercó inmediatamente al verlo. Su cabello negro y sus ojos negros ya eran demasiado reconocibles en horario, e incluso si alguien ignoraba esos rasgos, las múltiples espadas en su cintura hacían evidente su identidad. Buenos días, dijo Riley. Vengo a poner un arma a la venta. Comillas, un arma. Una de tus creaciones, Riley-san. Así es. Riley dejó la espada envuelta sobre el mostrador y retiró lentamente la tela. Vaya. Los ojos del dependiente se abrieron de par en par. Lo que apareció ante ella fue una vaina negra brillante. 3 flores diferentes estaban incrustadas en su superficie con tallas de oro, los pétalos pintados y el trabajo de metal en relieve se superponían en una extraña armonía que hacía que toda la pieza pareciera cambiar según el ángulo. Los herrajes se habían fabricado con oricalco, lo que les confería un brillo excepcional y una excelente resistencia a los impactos. La espada parecía menos un arma sencilla y más una obra de arte. Espléndido. Esa fue la única palabra que se le ocurrió al empleado. ¿Esta espada podría ser? Sí, dijo Riley, es una Zanpakuth. Así es, pensar que por fin podría ver uno con mis propios ojos. El rostro del empleado se enrojeció de emoción. Riley lo entendió de inmediato. Esta persona era un otaku de las armas. No trabajaba allí simplemente por dinero, realmente le apasionaban las armas. Comillas, ¿puedo echar un vistazo? Riley no respondió de inmediato. En cambio, colocó una mano sobre la vaina. Antes de eso, necesito explicar algo. El empleado se quedó paralizado. Esta espada es diferente a un producto común, tiene voluntad propia, y si alguien la desenvaina sin cuidado, puede liberar presión o rechazarlo. No dañará deliberadamente a los transeúntes, pero tiene mal genio. Un arma con mal genio. Los ojos del dependiente brillaron aún más. Riley suspiró para sus adentros. Los fanáticos de las armas son un caso perdido. Hablo en serio, dijo. Ningún cliente puede desenvainar esta espada dentro de la tienda, y nadie puede tocarla sin permiso. Debe estar expuesta en una vitrina sellada, y cualquiera que quiera probarla debe registrarse con antelación. ¿Comillas ensayo? Sí, comprar esta espada es más complicado que pagar. El comprador tiene que preguntar por su nombre. Cualquiera que no sea capaz de llegar a ese punto no está cualificado. El empleado tragó saliva. ¿Comillas qué ocurre si fracasan? Normalmente, rechazo, presión, miedo, tal vez ser arrojado hacia atrás o quedar inconsciente. Riley hizo una pausa por un momento antes de continuar. Si alguien intenta forzarlo, insultarlo o dominarlo con arrogancia, debe estar preparado para morir en el acto. El cuerpo de la dependienta se estremeció, aunque sus ojos aún brillaban. Entendido. Informaré de esto al gerente y prepararé la zona de exhibición de la más alta calidad. Preparen también un contrato por escrito. Cualquiera que quiera desafiar la espada debe firmar un acuerdo de riesgo de muerte, y su representante de la familia o dios patrón debe ser informado con antelación. La prueba propiamente dicha no tendrá lugar dentro de la tienda. Debe celebrarse en una sala de pruebas segura o en una arena subterránea, y yo estaré presente. Si el gremio insiste en enviar un observador, que lo hagan. Comprendido. Esta vez, el empleado asintió seriamente. Finalmente, Riley le entregó la espada. Se puso guantes, sacó un monóculo y manejó la hoja con la misma reverencia con la que un sacerdote recibe una reliquia sagrada. Aunque Riley le había advertido, la curiosidad acabó ganando. Empujó con cuidado la guarda y retiró la hoja apenas un centímetro.
Una aura gélida se extendió por el ambiente y la temperatura dentro de la tienda descendió de inmediato. Las pupilas del empleado temblaron. En esa pequeña sección expuesta de la hoja, tuvo la sensación de estar mirando la superficie de un lago tranquilo, mientras algo violento dormía en las profundidades. El amón a lo largo del borde parecía una pintura del infierno reflejada bajo la luz de la luna. Su espíritu se estremeció y sus rodillas flaquearon. Riley la sujetó inmediatamente con una mano mientras volvía a introducir la hoja en su vaina con suavidad. El ambiente frío desapareció y la tienda poco a poco volvió a calentarse. Tan increíble. El empleado se sentó con el apoyo de Riley, respirando con dificultad. Lo siento, dijo Riley, este niño es un verdadero problema. Le gusta asustar a la gente. Imagínalo como un niño pequeño con un carácter difícil. Comillas, un niño pequeño. Con un cuchillo. Comillas, eso lo empeora. Al menos tú lo entiendes. El empleado respiró hondo varias veces antes de recuperarse lentamente. Aunque era evidente que había estado asustada, su rostro irradiaba felicidad. Un arma que escogió a su propio amo, un arma con voluntad propia, un arma capaz de rechazar a los indignos. Para alguien que amaba las armas más allá de toda salvación, esto era más que aterrador. Era un mito hecho realidad. Comillas, ¿a qué precio deberíamos fijarlo? 200 millones de balís. Comprendido. El empleado aceptó el número sin dudarlo y anotó la larga secuencia de ceros. Para ser una Zampakut, era barata. La Zampakut de menor precio que Riley había vendido hasta entonces seguía siendo Nejibana, que fue adquirida por Ardee por 50 millones. La mayoría de las demás valían cientos de millones o más, y algunas eran prácticamente invaluables. Esta espada solo costaba 200 millones porque tenía un defecto. Un pequeño problema. Para el usuario adecuado, ese defecto apenas importaría. Para quien no la empuñe, podría resultar fatal. Riley-san, preguntó el empleado con cautela, comillas, ¿cómo se llama esta espada? Los labios de Riley se curvaron ligeramente. Eso forma parte de la condición. Comillase. Como mínimo, el comprador tiene que preguntar él mismo por su nombre. Tras decir eso, Riley se dio la vuelta y salió de la armería. Detrás de él, el empleado contemplaba la espada sellada con una expresión de asombro en el rostro. Al mediodía, el rumor ya se había extendido. Se vendía públicamente una Zampakut en la tienda de armas de Hefesto. El precio era de 200 millones de balís. La condición era que la propia espada debía reconocer al comprador. La advertencia era que los retadores podrían morir. En menos de mediodía, los aventureros comenzaron a congregarse alrededor de la tienda. Algunos vinieron a reír, otros a soñar y otros con avaricia en los ojos. Otros vinieron porque alguna vez creyeron que sus vidas nunca llegarían a nada, solo para que una espada apareciera ante ellos como un susurro que les indicaba que el destino aún podía cambiar. Sin embargo, nadie se atrevió a causar problemas. Esta era la tienda de armas de Hefesto. En horario, incluso los aventureros más indisciplinados comprendían una verdad: ofender a Hefesto significaba ofender a la mitad de las armas de la ciudad. La diosa misma no necesitaba actuar. Los aventureros que querían mantener buenas relaciones con los herreros aplastaban primero al alborotador. Y ahora, con la Zampakut de Riley expuesta en la vitrina sellada de la más alta calidad, la tienda se había convertido en el ojo de una tormenta muy costosa y muy peligrosa. Capítulo 194, Tres diosas. Las copas de vino chocaron con un sonido nítido cuando tres diosas, que normalmente mantenían relaciones ordinarias a pesar de que cada una ejercía una influencia extraordinaria en horario, se reunieron en la misma habitación. Hefesto vestía ropa de hombre, como de costumbre. A primera vista, su postura parecía relajada, aunque la mirada en sus ojos no reflejaba en absoluto esa despreocupación. Frente a ella estaba sentada Astraea, hermosa y digna, de presencia apacible pero inconfundiblemente firme. Junto a ellos, irradiando un encanto tan peligroso que casi parecía una ley natural, estaba Freya. Hefesto miró a la diosa de la belleza y apenas pudo disimular la sospecha en su voz. Me complace dar la bienvenida a Astraea, pero Freya, ¿por qué estás aquí también? Freya dejó su taza de té con elegante serenidad. Hefesto, aunque mi vínculo con ese muchacho no es tan profundo como el vínculo de Astrea a través de sus hijos, mi Otar fue reconocido por Tuitzai. Su sonrisa se acentuó ligeramente. Tenken también es una Zampakut. Si esto concierne a los niños que han recibido las espadas de Riley, entonces seguramente no hay ningún problema con que yo esté aquí. La expresión de Hefesto no mejoró.
Lo haces sonar muy razonable. Comillas, ¿no es así? Si Loki oyera esto, se quejaría de haber sido excluida. Entonces quizás deberías haberla invitado. Comillas, y dejar que mi tienda se convierta en un campo de batalla antes incluso de que la espada elija a alguien, no, gracias. Astraea esbozó una leve sonrisa, teñida de preocupación. El tema que tenían antes sí era el Zampacuz de venta al público. Riley lo había dejado en la tienda esa mañana, y el rumor ya se había extendido por horario como el fuego sobre el aceite. Un arma que eligió a su amo. Un arma que podría cambiar el destino. Un arma que podría matar a aquellos a quienes rechaza. Ninguna tienda podría tratar algo así como una simple espada cara en exhibición. Hefesto golpeó suavemente la mesa con un dedo. Ya le he ordenado a la tienda que selle la vitrina. Nadie tiene permitido dibujar dentro del establecimiento. Cualquiera que desee intentar la prueba debe registrarse, firmar una exención de responsabilidad formal y notificar a su familia. Astraea asintió. Eso es sensato. Una muerte pública dentro de la tienda causaría un caos innecesario. Innecesario, suspiró Hefesto con cansancio. Si algún idiota muere por ignorar las advertencias, puedo solucionarlo. El problema es lo que viene después. Su dios se queja, su familia exige compensación, el gremio interfiere, Loki se ríe, Ganesa grita que él es Ganesa, y al final acabo sepultado bajo una montaña de papeleo. Freya soltó una risita suave. Comillas, qué futuro tan prometedor. Es un futuro que pretendo evitar. Hefesto continuó, la prueba se llevará a cabo en una sala de pruebas subterránea y segura. Riley debe estar presente, un observador del gremio podrá asistir si es necesario, y un dios patrón o un representante de la familia deberá firmar una confirmación antes de que se permita al retador acercarse a la espada. Astraea juntó las manos. Comillas, y si el retador es un aventurero sin una familia poderosa que lo respalde. Entonces el gremio actuará como testigo. No permitiré que esto se convierta en un coto de caza para niños desesperados con más ambición que sentido común. Los ojos de Freya se curvaron levemente. Pero la ambición es precisamente lo que atraerá una espada así. Eso es lo que me preocupa. Hefesto miró hacia la ventana. Incluso desde esa distancia, podía imaginar la multitud que se estaba formando alrededor de su tienda. Riley no se había limitado a vender un arma, sino que había puesto una pregunta en el centro de horario. ¿Quién era digno? Para los aventureros, esa pregunta resultaba más embriagadora que el vino. La expresión de Astraea se suavizó. Es probable que Riley lo entienda. Puede que esté usando la cuchilla para atraer a alguien que de otro modo jamás se habría cruzado en su camino. Ya lo sé, dijo Hefesto. Ese niño siempre piensa más de lo que dice. Freya no respondió de inmediato. Su mirada se posó en el té que tenía en la taza. Una niña que forjaba espadas que poseían almas, conectaba a las personas a través de las armas y portaba un alma cubierta de cicatrices y secretos que incluso a Freya le resultaba difícil de desentrañar. Freya había visto muchas almas antes. Almas bellas, almas feas, almas rotas, almas puras y almas retorcidas. Pero el alma de Riley era problemática. Estaba rodeado de espadas, o tal vez tan profundamente enredado con ellas que ni siquiera Freya podía distinguir fácilmente dónde terminaba el chico y dónde empezaban las espadas. Cada espada parecía un pétalo, un colmillo, un espejo, una sombra o una tormenta. Detrás de él, tenue pero inconfundible, persistía una presencia que jamás debería haber existido en horario. Freya sonrió. Hefesto notó esa sonrisa e inmediatamente se puso en guardia. ¿Comillas en qué estás pensando? Nada peligroso. Eso es exactamente lo que dicen las personas peligrosas. Comillas, qué cruel, a mí solo me resulta interesante. Ese es el problema. La sala quedó en silencio por un momento. Hefesto sabía muy bien qué clase de diosa era Freya. Los dioses eran prácticamente indestructibles. Incluso Hefesto, el herrero divino del cielo, solo podía forjar armas que mataban dioses. No podía crear algo que borrara a un dios por completo. Para los mortales, matar dioses significaba asesinar a un dios y enviarlo de vuelta al cielo. Para los propios dioses, incluso eso fue solo un regreso, más que una verdadera desaparición. Incapaces de morir aunque lo desearan, atrapados en la vida eterna y la repetición sin fin, muchos dioses acabaron por sucumbir de una forma u otra. Entre esos dioses quebrantados, Freya pertenecía al grupo más peligroso. Su amor era hermoso, aterrador y capaz de convertir ciudades en jaulas mientras ofrecía a las personas como sacrificios. Hefesto no odiaba a Freya, pero jamás confiaría en ella sin más, dejándola cerca de uno de sus hijos.
Astraea miró en silencio alternativamente a las dos diosas. Esta espada puede convertirse en una bendición, dijo. También puede convertirse en fuego. La mayoría de las buenas armas son ambas cosas, respondió Hefesto. Freya sonrió. Comillas, ¿y qué tipo de hijo crees que elegirá? Hefesto guardó silencio. Ella no lo sabía. Rayleigh ni siquiera le había dicho el nombre de la espada, solo le había dado una explicación inquietante. Para la persona adecuada, su defecto es prácticamente insignificante. Para la persona equivocada, es una espada de Damocles apuntando a su propia garganta. Eso no fue nada tranquilizador. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Un dependiente entró e hizo una profunda reverencia. Hefesto, Sama, el gremio ha enviado un mensaje. Quieren enviar un observador para la prueba de Zampakut. Hefesto le frotó la frente. Como era de esperar. El asistente vaciló. Hay una cosa más. Comillas, ¿y ahora qué? El primer aspirante ya se ha inscrito. La habitación quedó en silencio. Los ojos de Astraea se abrieron ligeramente mientras la sonrisa de Freya se acentuaba. Hefesto bajó la mano y miró a la sirvienta. Comillas, OMS. El asistente tragó saliva. Un joven aventurero sin una familia famosa. Dice que aún no tiene dinero, pero quiere permiso para probar la espada antes de que alguien más la compre. La expresión de Hefesto se ensombreció. Antes de que pudiera hablar, el asistente añadió rápidamente, Rayleigh, Sama ya se enteró. ¿Comida sí? Él dijo. El rostro del asistente adquirió una expresión extraña. Él dijo, bien, al menos sabe que está en la ruina. Astraea se tapó la boca. Freya rió suavemente. Hefesto se quedó mirando al techo. Ese niño. Fuera de la sala, la tormenta que rodeaba al primer Zampakut público no había hecho más que empezar. Capítulo 195, Prueba de Zampakuto. Por la mañana, la calle frente a la tienda de armas de Hefesto ya estaba abarrotada. Los aventureros llenaban ambos lados del camino, algunos vestían armaduras y armas como si estuvieran a punto de entrar en la mazmorra, mientras que otros claramente habían venido solo para presenciar el espectáculo. Partidarios, aprendices de herrero, comerciantes e incluso algunos dioses aburridos se mezclaban entre la multitud, todos intentando echar un vistazo a través de los escaparates. Una Zampakut había sido puesta a la venta pública. Una espada forjada por Yotosai. Una espada que podía elegir a su propio amo. Y si los rumores fueran ciertos, una espada capaz de matar a cualquiera que rechazara. En horario, donde los aventureros consideraban las armas como su salvación y los sueños a menudo comenzaban con una espada en la mano, ese tipo de rumor era imposible de ignorar. Rayleigh llegó por la entrada lateral antes de que la multitud se volviera completamente incontrolable. Hoy vestía un sencillo abrigo negro y solo llevaba consigo a Senbonzakura y Rurihiro Kujaku en la cintura. Irimaru y Sakanade se habían quedado en casa, en parte porque no los necesitaba ese día, y en parte porque traer 4 Zampakut a una situación como esta solo haría que los aventureros de afuera se inquietaran aún más. El encargado de la tienda se apresuró a acercarse en cuanto lo vio, y su expresión ya delataba el agotamiento de alguien que había pasado toda la mañana lidiando con clientes imposibles. Rayleigh, Sama. Comillas, ¿alguien causó problemas? Todavía no, son ruidosos, pero nadie ha intentado entrar a la fuerza. Eso es bueno. El gerente le dirigió una mirada cansada. No estoy seguro de que bueno sea la palabra adecuada. Ya hemos exhibido armas de primera categoría antes, pero ni siquiera esas atrajeron a tanta gente. Eso se debe a que no se trata de un arma de primera categoría. El tono de Rayleigh era tranquilo. Es una Zampakut. El gerente parecía tener preparadas una docena de quejas, pero después de abrir la boca una sola vez, se las tragó todas. Rayleigh comprendía su dolor de cabeza. Un arma de primera categoría era cara y poderosa, pero aún así encajaba con el sentido común de horario. Los aventureros podían comprenderlo a través de sus materiales, peso, filo, durabilidad, efectos especiales y compatibilidad con su estilo de lucha. Un Zampakut no encajaba perfectamente en ninguna de esas categorías. Tenía alma. Una vez que ese tipo de arma se exhibía ante los aventureros, incluso aquellos que sabían que no tenían ninguna posibilidad se preguntaban si podrían ser la excepción. La sala de exposiciones había permanecido precintada durante la noche. La Zampakut negra con motivos florales reposaba dentro de una vitrina de cristal reforzado, rodeada por 3 capas de seguridad. La primera era la cerradura de la propia tienda, la segunda era una barrera de objetos mágicos dispuesta por los artesanos de la familia Hefesto,
Y la tercera era el sello Kid de Riley, escrito con finos trazos de Reis y que la gente común no podía ver. Incluso a través del cristal, la espada tenía una presencia silenciosa. La vaina negra brillante reflejaba la luz de la habitación, mientras que las flores doradas decoraban su superficie con una elegancia refinada. A primera vista, parecía más una pieza preciada de la colección de un noble que un arma destinada a la mazmorra. Pero cuanto más se la observaba, más parecía que esa delicada belleza ocultaba algo frío en su interior. La dependienta de ayer permanecía de pie junto a la vitrina, con la espalda recta y expresión seria. Aún se la veía emocionada, pero al menos tuvo la suficiente profesionalidad como para no tocar el caso sin permiso. Riley echó un vistazo a la espada. ¿Sigues enfurruñado? La espada no respondió. Riley sonrió levemente. Tú mismo aceptaste esto. El frío dentro de la caja pareció intensificarse ligeramente. El dependiente se estremeció. Comillas Riley, ¿San? No es nada, este niño tiene mal genio por las mañanas. Los ojos del dependiente se iluminaron inmediatamente con curiosidad. Riley decidió no dar más explicaciones. También se había preparado la sala de pruebas subterránea situada debajo de la tienda. Originalmente era una cámara reforzada utilizada por la familia Hefesto para probar armas, armaduras, escudos, espadas mágicas y otros equipos que no podían demostrarse de forma segura en la superficie. El suelo y las paredes de piedra habían sido reforzados muchas veces a lo largo de los años, y se habían añadido varios encantamientos defensivos para la prueba de hoy. Un empleado del gremio estaba sentado cerca de la entrada con una pila de documentos. Un miembro de la familia ganesa permanecía a su lado como guardaespaldas. Dos herreros de la familia Hefesto custodiaban el soporte de armas. Las reglas eran estrictas. Cualquier persona que quisiera participar en el juicio tenía que firmar 3 documentos. La primera confirmaba que el retador entendía que la espada tenía voluntad propia, la segunda confirmaba que las lesiones causadas por el rechazo eran responsabilidad del retador, y la tercera confirmaba que la familia o el representante legal del retador habían sido notificados. Riley examinó los documentos y luego miró al encargado de la tienda. Preparaste más de lo que esperaba. La dama Hefesto lo ordenó personalmente. Dijo que si el papeleo podía evitar que un solo dios le gritara después, entonces el papeleo valía la pena. Eso suena a ella. También dijo que si alguien muere después de firmar todo, eres responsable de llevarse a su dios antes de que destruya la tienda. Riley hizo una pausa. Me niego. Me imaginaba que dirías eso. La sonrisa del gerente se volvió aún más seca. Lady Hefesto también dijo que si te negabas, descontaría los gastos de reparación de tus futuras ventas. Riley apartó la mirada en silencio. Mi diosa se ha vuelto más despiadada últimamente. El primer retador llegó antes del mediodía. Era más joven de lo que Riley esperaba, probablemente tendría unos 16 o 17 años. Su cabello castaño era áspero, su piel estaba bronceada por el sol y su armadura de cuero remendada claramente había sido reparada muchas veces. Su espada era barata, sus botas estaban gastadas y el paño atado a su muñeca parecía más un recuerdo que un equipo adecuado. Su nombre era Ansel. Un aventurero de nivel 1 de una pequeña familia de la que Riley nunca había oído hablar. Cuando el empleado del gremio preguntó por sus ahorros, la respuesta fue exactamente la misma que el encargado había comunicado el día anterior. Casi no tenía dinero. La expresión del encargado de la tienda se tornó inmediatamente desagradable. Comillas entonces ¿por qué estás aquí? Ansel apretó los puños. Sé que no puedo permitírmelo ahora mismo. Eso significa que no puedes comprarlo. Pero la condición dice que la espada tiene que reconocer primero al comprador, ¿no? El joven aventurero alzó la cabeza. Su voz era tensa, pero se obligó a continuar. Si no me eligen, el dinero no importará. Si me eligen, dedicaré toda mi vida a devolverlo. La habitación quedó en silencio. El empleado del gremio lo miró con compasión, mientras que el guardia de la familia ganesa se rascaba la mejilla con torpeza. Incluso el encargado de la tienda, que hacía un momento parecía dispuesto a echarlo, dudó. Riley observó al joven durante un rato. Ansel tenía miedo. Tenía los hombros tensos, la respiración irregular y la mirada fija en la espada, como si no pudiera decidir si representaba esperanza o un monstruo. Pero él había venido igualmente. ¿Por qué quieres una Zampakut?, preguntó Riley. Ansel lo miró. Para volvernos más fuertes. Esa respuesta es demasiado vaga. El joven se puso rígido. Riley continuó, aquí todos quieren fuerza.
Algunos quieren fama, otros dinero, otros venganza, y otros simplemente odian que los pisoteen. Querer fuerza es normal, lo que pregunto es por qué necesitas esta espada. Ansel bajó la cabeza. Durante un rato, no dijo nada. Entonces, sus dedos se apretaron alrededor del paño que tenía atado a la muñeca. Mi hermano menor murió en el 9º piso. Su voz salió ronca. Él tenía 15 años. Nos unimos a la misma familia porque queríamos ganar suficiente dinero para enviar a casa. Yo era el mayor, así que le dije que lo protegería. Le temblaba la mandíbula. No pude. Nadie lo interrumpió. Una sombra de guerra salió de la pared detrás de nosotros. Entré en pánico y mi ataque llegó demasiado tarde. Me apartó de un empujón, y el monstruo lo apuñaló a él en su lugar. Su voz se fue atenuando. Todos me dijeron que no era mi culpa. El capitán dijo que los novatos mueren en la mazmorra todo el tiempo. El gremio dijo lo mismo. Mi Dios me dijo que descansara, me recuperara y lo intentara de nuevo. Ansel soltó una risa corta y amarga. Pero mi hermano sigue muerto. Riley miró la tela que llevaba alrededor de la muñeca. Ansel notó su mirada y la apretó con más fuerza. Esto era suyo. Comillas, ¿así que quieres venganza? Hice. Comillas, y ahora. No sé. Esa respuesta hizo que la expresión de Riley se suavizara ligeramente. Ansel volvió a levantar la cabeza, con los ojos rojos. Simplemente no quiero ser el tipo de persona que sobrevive porque alguien más muere en mi lugar. Si esa espada puede cambiar algo, entonces quiero intentarlo. La sala de pruebas permaneció en silencio durante varios segundos. El encargado de la tienda ya no parecía tan molesto como antes. Incluso el empleado del gremio suspiró levemente. Riley se acercó al estuche de la espada y colocó su mano sobre el sello Kid. Ansel. Sí. Escucha con atención. Esta espada no es dócil. Si solo buscas consuelo, te rechazará. Si intentas forzarla, te detendré antes de que te mate. Si ignoras mi advertencia, lo que suceda después será tu responsabilidad. Entiendo. No, tú solo entiendes las palabras. El tono de Riley se mantuvo tranquilo, pero la presión que transmitía hizo que el rostro de Ansel palideciera. Eso no es lo mismo que comprender su peso. Una vez que toques esta espada, puede que te muestre algo que no quieras ver. Si eso te rompe el corazón, ningún documento que hayas firmado te ayudará. Ansel tragó. Su miedo era ahora evidente. Pero tras respirar hondo, asintió. Aún quiero intentarlo. Riley lo observó un momento más antes de desatar el sello. La barrera se desvaneció, y el caso se abrió. Un ligero escalofrío se extendió por la habitación. Los dos herreros de Hefesto retrocedieron al unísono, y el guardia de la familia ganesa cambió de postura con una mano cerca de su arma. Riley levantó la zampacuz de su soporte. La espada permanecía silenciosa en su mano. Demasiado silencioso. Miró a Ansel. Extiendan las manos. Ansel obedeció. Riley colocó la zampacuz envainada entre sus palmas. En el instante en que la espada lo tocó, todo el cuerpo de Ansel se puso rígido y sus ojos perdieron el enfoque. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.